Hola amigos y amigas, gracias por seguir el contenido de este canal. Hoy comentaremos el caso de la destitución de la senadora Isabel Allende por violar el artículo 60 de la Constitución Política de Chile. ¿Pero qué dice el artículo 60 de la Constitución? Veámoslo. Cesará en el cargo el diputado o senador, que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, conserjería, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Lo que esto quiere decir es que ningún ministro ni parlamentario puede, estando en ejercicio, firmar contratos con el Estado que implique transferencias de dinero. Recordemos que el Estado de Chile en el gobierno de Gabriel Boric recientemente intentó comprar una casa que fue de Salvador Allende, pero que hoy está en poder de Maya Fernández, ex ministra, e Isabel Allende, ex senadora, por un precio además muy sobrevalorado, lo cual está absolutamente prohibido por la Constitución. Recordemos que esta sería la primera vez que el Tribunal Constitucional cesa a una autoridad de su cargo, por lo tanto esto es un hecho muy grave de dimensiones incluso históricas. Será su partido político, en este caso el PS, quien deberá escoger al o a la sucesora de la senadora. Conversamos con Mauricio Morales para darle un contexto adicional a lo que veíamos recién en la nota. Mauricio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, joven? Muy buenas noches. Artículo 60 de la Constitución es el que se infringe según el Tribunal Constitucional y por lo tanto por eso toma la determinación de destituirla. ¿Qué es lo que dice el artículo 60 de la Constitución? El artículo 60 de la Constitución es bastante explícito en señalar que está prohibida la caución o firma o suscripción de contratos entre autoridades de gobierno, en este caso ministros de Estado, y también entre legisladores y el gobierno. Y nadie entiende por qué Juan Manuel, ningún asesor, ningún profesional, ningún abogado se dio cuenta de que se estaba infringiendo claramente el artículo 60 de la Constitución en un caso como este. O sea, ningún ministro, ningún parlamentario en el ejercicio del cargo podía firmar un contrato con el Estado que implicara el traspaso de plata, por supuesto. Exactamente, eso está total y absolutamente prohibido por la Constitución. De hecho, se le advirtió aparentemente al gobierno de que esto podía ser un problema, pero no se tomó mucho asunto, implicó la salida de la ministra de Bienes Nacionales y posteriormente la salida de la ministra Maya Fernández. Ya vamos a hablar de esas otras dos salidas también, porque aquí hay una destitución. Ahora, en toda la historia del Tribunal Constitucional, ¿alguna vez había ocurrido que destituyera a algún parlamentario? Nunca. Tenemos la fecha de inauguración del Tribunal Constitucional el año 1970. Esta normativa viene desde la Constitución del año 1925 y no habíamos tenido hasta ahora ningún ministro de Estado cesado del cargo, o sea, ningún legislador, perdón, cesado del cargo producto de una situación como esta. Se había intentado otras veces, no es que no se haya intentado, lo que pasa es que el tribunal no le había dado los votos para que eso ocurriera. Exactamente, y en este caso la mayoría fue bastante rotunda, fue un 8-2, estamos a la espera de la redacción final del fallo, pero la leche ya está cocida en este asunto y la senadora Allende deberá cesar en su cargo. Ahora, ¿cuándo debería dejar el cargo? Porque entiendo que no es automático esto. No es automático, sí va a ser automático una vez que el Senado sea notificado por parte del Tribunal Constitucional respecto a la resolución definitiva, y en ese acto la senadora Allende queda cesada del cargo y el reemplazo lo tiene que hacer el Partido Socialista de entre las personas que ellos escojan. Entiendo que, sin embargo, para notificar al Senado primero se tiene que redactar el fallo y no hay un plazo para que eso ocurra. Sí, eso es muy curioso, no existe un plazo fatal para que el Tribunal Constitucional entregue ese fallo y lo notifique al Senado, por lo tanto deberán pasar algunos días para tener el reemplazo o que el Partido Socialista tenga la persona escogida para efectuar ese reemplazo. Hablemos de precisamente eso, ya vamos a volver sobre el impacto político que esto tiene, no es cualquier figura. Ya el hecho que destituya a un parlamentario del Tribunal Constitucional en sí mismo se convierte en una información muy relevante, pero además estamos hablando de una figura histórica como lo veíamos recién en la nota de Rafaela Bremen. Entonces, déjame preguntarte primero, ¿cómo se establece quién debe reemplazar en el cargo a la parlamentaria que lo va a dejar cuando sea notificada? ¿Cuál es el mecanismo? Esto es muy particular porque la Constitución habla de cesación del cargo y ante la figura de la cesación es el partido político el que define quién va a ser el sucesor o el reemplazante de la senadora, en este caso, que ha cesado en su cargo. Amigos y amigas, estamos ante un hecho nunca antes visto en el país, donde una ministra de Estado, Maya Fernández, y una senadora se asocian para violar la Constitución, y con ello sacarle dinero al Estado vendiéndole una casa por un costo muy sobrevalorado. Pero acá el gobierno también es parte del ilícito, ya que son ellos los que querían comprar una casa por un precio descabellado.
la truncada compra de la casa de Salvador Allende que selló la salida de la ministra de Bienes Nacionales. Bueno amigos, cualquiera pensaría que una vez dictada la culpabilidad de violar la Constitución y de haber intentado sustraer recursos del Estado para beneficio personal usando su alto cargo en el mismo Estado, el gobierno debiera condenar el hecho. Sin embargo, tanto Gabriel Boric como el gobierno en su conjunto tratan de relativizar y quitar importancia a una cuestión tan grave, diciendo que como senadora era buena. Es una vergüenza total y un descaro lo de este gobierno. Propuesta incluía que Casa Museo fuera entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende Casa de Allende. El plan de la familia para mantener el control de la residencia luego de venderla en 993 millones de pesos al fisco. Esto quiere decir que el gobierno quería comprar la casa a Isabel Allende en casi 1.000 millones de pesos, para luego entregarle el control a la misma senadora Allende. Esto es una gran estafa del mismo gobierno y una senadora de la República. Ella y su familia actuaron de buena fe. Sin duda, una tremenda pérdida para el Congreso Nacional, donde por más de 3 décadas ha contribuido a la construcción de una patria más justa, impulsando proyectos especialmente centrados en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad entre las mujeres. Fue la primera mujer en presidir el Senado. Durante esa presidencia se aprobaron reformas fundamentales, como la reforma tributaria, la reforma laboral y se dio inicio a la reforma educacional. Asimismo, fue parte de los esfuerzos que pusieron fin al sistema binominal y aprobaron la ley de cuotas, facilitando así la participación y representación de mujeres en el Congreso. La declaración de la senadora Allende de hace algunos minutos atrás es otra muestra más de su entereza y de su compromiso con Chile y con la democracia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto emana de un decreto supremo de esta fallida compra. Según trascendidos, el gobierno pasó por alto las advertencias jurídicas. ¿El Ejecutivo es el responsable de la destitución? En este caso, todavía no sabemos por parte del Tribunal Constitucional, pero si llega a ser, ¿es el responsable de la destitución de la senadora Isabel Allende? ¿Va a asumir esa responsabilidad? A ver, se trata de una decisión de un órgano autónomo del Estado, el Tribunal Constitucional, que nosotros por supuesto respetamos, respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y por lo tanto se han instruido sumarios en esa dirección, pero como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendido los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave. Consultarle respecto a lo que tiene que ver con este contrato de resiliación. Usted decía el 7 de enero que se iba a resiliar, en este caso, esta compra. Eso todavía no termina. Todavía los vales vistas, por ejemplo, están en la notaría. ¿Cuándo va a cumplir esa resiliación? Y insistir por esto, porque el gobierno incluso pasó por alto las advertencias jurídicas. Entonces, ¿no van a asumir algún tipo de responsabilidad? El presidente fue incluso quien hizo este trabajo para poder comprar este inmueble y todo resultó con esto. A ver, hay varios elementos en su pregunta. El primero, respecto de la resiliación, esto fue una alternativa que se evaluó en su momento, que hecha la evaluación jurídica se determinó que no procedía precisamente porque no existía un contrato y al no existir un contrato no había nada que resiliar. Respecto de la segunda parte de su pregunta, aquí el presidente emitió un decreto que fue validado por Contraloría. La Contralora ha explicado también aquí el antecedente. Se trata de un acto absolutamente legal y en paralelo existen sumarios administrativos y un proceso en la Fiscalía donde se están esclareciendo los hechos y determinando las eventuales responsabilidades que podrían existir en ese espacio. Ahora, dicho todo lo anterior, estamos aquí frente a una decisión que de confirmarse el fallo, ¿verdad? Porque estamos hablando de trascendido, significaría la destitución de una senadora democráticamente electa. Y eso es, por cierto, a la luz de los antecedentes con los que contamos, un precedente grave. Buenas noches, ministra. ¿Habrían votado a favor de esta destitución las representantes designadas por el presidente Boric como Daniela Marci y Nancy Yáñez, cercanas del Frente Amplio en un tribunal que se entiende con mayoría oficialista? Este habría sido por 8 votos
contra 2, y esto ya ha generado algunas críticas del Partido Socialista contra el Frente Amplio. El diputado Daniel Melo dijo que la extrema derecha, con incluso el voto de representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. ¿Cómo ven esto desde el gobierno? ¿Complica en un escenario que se está barajando definiciones en el escenario presidencial? A ver, nosotros no conocemos el fallo y por lo tanto no es posible adelantar los votos de los distintos miembros del tribunal. Sí podemos recalcar una vez más que se trata de un órgano autónomo que falla en base a criterios jurídicos y esa autonomía y esa juridicidad es lo propio del Tribunal Constitucional. Bueno amigos, como pudieron ver, este gobierno estaba cocinando algo muy feo. Ahora es tu turno de opinar en la pestaña de publicaciones. ¿Crees que el gobierno de Gabriel Boric quiso defraudar al fisco comprando la casa a Isabel Allende? No olvides participar en la pestaña de publicaciones. Y si quieren ayudar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, compartiendo los videos y dándole me gusta. También pueden ayudar con un super gracias o haciéndose miembro del canal.